Pues qué onda, morfos, ¿cómo están? Ya hemos llegado al episodio número 80. Este está fuertecito. Este es el 8º piso, ¿no, Barbs? Y es la quinta toma que logramos, que intentamos. Ustedes no lo saben, pero grabar un podcast no solamente es tener 80 episodios, opiniones, que eso ya son bastantes. También es no tener dificultades técnicas, y hoy tuvimos todas las posibles. Así que... Ya tenía rato que no nos pasaba, ¿eh? Ya sé. Está súper raro cuando coincide. Así que si uno de nosotros desaparece un segundo y regresa, pues ya sabrá. Pero nunca será como el episodio en el que Mike tenía como un efecto raro en la cara. Sí, el shocker, ¿no? Decía. Sí, pero aquí estamos, con 80 episodios y un invitado especial el día de hoy. Nos vuelve a visitar Eric, que estuvo justo en el Retro Review de la parte 1. Si no lo han visto, de verdad, se los recomendamos. Ahí les dejamos la liga. Bastante filosóficos, datos curiosos. Estuvo bien chido y bien recibido también. Por eso justo nos animamos a hacer esta segunda parte. Y qué bueno que estás por acá, Eric. Un saludo a todos y a ustedes, obviamente. Ya como es la quinta que grabamos, ya... No, no es cierto. No. ¿Han visto ese video de esta es mi primera vez hablando? Sí. Así yo. No, feliz de regresar como siempre. Pues ahí está, Barbs. Justo tenemos comentarios, ¿no? Por ahí, en el episodio pasado. Sí, justo en el episodio, en el Retro Review dijimos, ellos clarificaron que eran unos expertos que, bueno, yo que genuinamente no soy experta, yo los escuchaba y yo decía, ¿de qué hablan? Y por ahí hubo unos comentarios que decían, sí es verdad, ¿no? Les faltaron datos, ustedes no leyeron todo. Y eso estuvo bastante curioso. Cuando nosotros decimos que nos dejen comentarios y se vuelve realidad, pero desde la realidad de faltaron datos, pues bueno, no nos quedamos ahí, así que tenemos una segunda parte, por supuesto. Claro. Oye, sí hicimos como 5 partes de Harry Potter, que el universo en comparación a la Tierra Media es chiquitito. Uh-huh. Pues esto da para poder ahí escarbarle y sacar cositas chingonas del mundo de Tolkien, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Y creo que una de las dudas que ya habíamos más o menos entendido es, y más o menos habían mencionado, que en realidad Sauron no es el único villano que tenemos, o no el único ente del mal que tenemos. O sea, ¿a qué se refiere con esto? O sea, ¿quién? ¿No? O sea, ¿quién es Sauron? O sea, si ustedes pudieran describir a Sauron, ¿a qué se refieren? ¿Y cómo es que se origina ese mal? ¿Y contra quién estaba, por supuesto? Está buena esa pregunta, Barbs. Pero déjame empezar antes, si te gusta, con las noticias ahorita que están calientitas del mundo del Señor de los Anillos. Sí. Y pues tenemos que el cast justo de la cacería de Gollum ya está confirmado. Tenemos a Jamie Dornan, que justo va a reemplazar a Viggo Mortensen como Aragorn, ¿no? Este actor, por ahí si lo recuerdan, estuvo en 50 sombras de Grey. Es como que su trabajo más ahí conocido, y pues bueno, él va a ser ahora el que va a estar a cargo del papel de Aragorn, que a mí no me encanta. O sea, siento que no sé, Viggo lo hace tan increíble, que son de esos personajes que sí como que cuesta trabajo poderlo ver
en otro actor, ¿no? Pero bueno, ya está confirmado. Por ahí se une a este universo Kate Winslet. Eso se me hizo wow, ¿no? O sea, entra con el Sorpresivo. personaje de Marigold. No conozco mucho ese personaje. Creo que es una invención para justo la cacería de Hunt, ¿no? Lo que tengo entendido. Y también tenemos a Leo Goodwell, que también va a tener el personaje de Halbert. Ian McKellen regresa, está súper confirmado. Creo que algo del Señor de los Anillos sin Ian McKellen sería un pecado, ¿no? Entonces regresa como Gandalf. Y otro gran actor que lo hizo increíble en El Hobbit es Lee Pace, con Thranduil. Entonces también lo tenemos confirmado. Y pues bueno, ya lo habíamos ahí dicho. Andy Serkis igual, obviamente no había otro que no fuera para Gollum. Y pues ya justo también será el director de esta película. Entonces, pues bueno, ahí está esta información. Es que, ¿ustedes qué piensan del cast? ¿Les gusta? Barbs. Pues a mí sí, me he estado metiendo estas últimas semanas a ver videitos sobre los cast. De repente me surgió mucho esta curiosidad sobre cómo es que seleccionan a los personajes y cómo hacen los videos y, ¿no? Cómo lanzan los actores los videos. Y algo que me parece muy increíble es que hay muchas posibilidades. Entonces quiero creer que si eligieron a este cast es, no, o sea, más allá como de lo físico que nosotros podemos ver o sus interpretaciones en otros papeles, creo que pues algo tuvo que machear para que un proyecto tan importante recaiga en cast. Creo que ya lo hablamos en el episodio especial de los Óscares, que justo esta categoría de cast era importante, ¿no? Por eso. Así que, no sé, estoy confiada. Tienen zonas seguras y tienen otras zonas atrevidas, así que... Y ya, como lo platicamos, también la comunidad de El Señor de los Anillos es exigente y minuciosa. Así que también como actor, creo que si te aventuras a un mundo así y no te embarcas como en todo, estaría complicado. Y sobre Kate Winslet, si bien recuerdo, ella estuvo también en estas películas de Divergente. Solamente me parece curioso que le gusten las cierto, sí. ¿No? Como este mundo literario llevado a la pantalla. Esos clásicos, ¿no? De bestsellers, de distopía, de fantasía. Sí, ya tienen su currículum justo esa película. Y pues justo dentro de la fantasía, pues también está en Avatar, ¿no? Que también es ¿Sí? como parte del cast, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Tú, Eric, ¿qué te parece? Lee Pace, ¿no? ¿Te gusta? Sí, no, Thranduil siempre es un personaje de los que más me ha gustado. Pero yo sobre Dornan creo que sí tiene unos zapatos muy grandes que llenar. Pero yo sí lo veo como algo a futuro. O sea, como que sí quieren indagar en la historia de Aragorn. Y entonces pues Vigo ya no da la edad. Por más que utilizaran CGI y maquillaje y lo que me digas. No es igual a Gandalf, por ejemplo, ¿no? Que ya es una persona adulta. Entonces ya pues no importa tanto el pasar del tiempo ajá, justo. Pero Dornan, pues yo creo que esta es su gran oportunidad y este papel lo puede llevar o a la cima o enterrar su carrera. O sea, yo sí lo veo que cuando te metes en una saga tan poderosa y sin una carrera pues tan bien cimentada y que has estado, no sé, en nominaciones o un papel emblemático, yo creo que sí es arriesgado, pero yo siempre aplaudo que se lancen a este tipo de oportunidades. Si me preguntas... Sí. Ay, perdón. Que es un actor que sabe el impacto del fandom. O sea, al final, si alguien sabe en esa parte sobre fandom, es él y Robert Pattinson, ¿no? O sea, creo que ellos... Sí, justo. Yo... O sea, por esa parte creo que sí. Pero justo también lo que decía Eric, o sea, tampoco es que tenga una carrera súper sólida. O sea,
50 sobres de Grey tampoco es como que el currículum, ¿no? Entonces, este es justo, ¿no? Es esa chance de poder ahí, ¿no? Despegar, ¿no? Yo creería que si quiere armarla, si estudiara muy bien ahora sí que lo que nos entregó Vigo, y que como Vigo que se metía de lleno en su papel y ya no estaba él en tomas y seguía viendo cómo trabajaba, no se iba a pescar y adoptó a los animales con los que estuvo actuando. O sea, este nivel de embarrarme del mundo, creo que justo le da a la gente un atisbo positivo para que te reciban de mejor manera. Entonces, tiene una pauta bastante, o sea, bastante, no, no sencilla, pero digamos que al menos tiene como una fórmula. Entonces, Ujú. si hace a un lado el ego y mantiene con humildad lo que tiene que hacer, yo creo que podría ser la oportunidad de su carrera, así te la pongo. Claro, sí, sí, sí. Pues bueno, ahí estaremos pues ya pendientes porque sale el próximo año, entonces, Ujú. pues a ver qué tal. Y en otra, esto también ocurrió hace poquito ya la información, se viene otra película más después de justo la cacería de Gollum y está ahí inmiscuido Stephen Colbert, este reconocido presentador y humorista del programa The Late Show que este, según esto es súper, súper fan del Señor de los Anillos y es escritor. Entonces, ahí se aventó, creo que con su hijo, tengo entendido, una adaptación, algo, lo vio Peter Jackson y pues se van a aventurar a hacer otra historia más que se llama The Lord of the Rings, Shadow of the Past, ¿no? Entonces este proyecto pues estaría justo ya en producción con Peter Jackson y pues se basa en los capítulos de la Comunidad del Anillo que no fueron desarrollados en la película del 2001. Entonces, eh, pues creo que van a ser películas, siento yo que no de mucha batalla, de esa guerra, ese fuego que sí nos dio al menos las dos torres y el retorno del rey. Siento que va a ser una historia muy, muy para el fan, ¿no? O sea, muy Ujú. enfocada en explorar esos puntos que quedaron inconclusos, personajes que no fueron mencionados, entonces, para el fan creo que lo va a agradecer muchísimo que se esté explorando y se esté nutriendo este universo porque pues ya llevábamos bastante tiempo sin ver algo nuevo, más allá de por ahí algunas ofertas en versión animada que han llegado en los últimos años, pero desde el Hobbit pues, no teníamos algo ahí que O la serie expandiera el malísima. universo. Ah, Bueno, yo sí, no, también. Es que sí, no, yo yo no soy intenté fan, ¿eh? verla, No. pero sí, no. Pues, o sea, lo que sí es que se ve hermosa. O sea, sí, visualmente O sea, está estéticamente. sí, visualmente, estéticamente, la manera en cómo está. No, no, no. La de los de. ¿Cómo se llama? The Ring of the Power de Prime Video, que es la Ajá, serie. Ajá. Está Anillos de poder, visualmente ¿no? Ajá. ajá, está increíble. O sea, está muy visual, me gusta mucho. Pero sí, como que no sé, no tiene alma, siento esa Ujú. serie. Ujú. Pero Y pues que ahora al final sí, todas estas nuevas producciones, creo que justo en esto que dices que son para el fan, ¿qué tantos nuevos fan van a adquirir? Creo que está complicado porque al final parte como de por sí como puntos medios. Creo que una ventaja de Lord of the Rings, lo platicábamos, es que, ok, no tenías todo el conocimiento de la primera, pero la segunda era lo suficientemente rica en contenido y como en magia como para mantenerte entretenido aunque no le entendieras del todo. Y creo que estas mini producciones, creo que va a ser difícil conectar con ellas si tienes cero conocimiento o poco conocimiento. Así que adquirir nuevos fans creo que es complicado y te perderías bastante. Vamos a ver cómo les va y si es una apuesta que vale la pena. Sobre eso de adquirir nuevos fans, yo también añadiría que cuando salió El Señor de los Anillos,
Salió también Harry Potter y por ahí estaba Piratas del Caribe y El Séptimo Hijo, Narnia. o sea, Narnia, como que hubo esta bocanada de aventura, fantasía, ¿no? Y entonces es algo que hoy en día yo ya no veo como que jala tanta gente. Hoy en día como que el boom es los superhéroes y los mundos futuristas. Yo lo veo más de ese lado que justo como dice Barbs, pues no sé si sea tan buena idea que cuando no hay como tanta baraja de la fantasía y de estos mundos fantásticos y mágicos, pues vengan estas nuevas adaptaciones, también porque dejaron las anteriores la vara muy alta. Entonces creo que son dos factores que podrían jugarles mucho en contra. Sí, 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 justo, coincido. Pues ahí Pero está. por si no tienen... Ajá. Ujú. Sí. Pero por si no tienen todo ese contenido y todo ese contexto, pueden escuchar la parte uno de Amorphos, El Señor de los Anillos, Retro Review, y ahora la parte 2. Y esperemos que aquí Omar y Eric nos llenen de mayor información y podamos tener y hacer nuevos fans de este mundo. Sí, sí, sí. Pues sí, vamos ahí a adentrarnos a cositas a lo mejor que por ahí este, nos faltó explorar y pues vamos a arrancar, Barbs. Bueno, ya les Estoy dejé la listo. pregunta inicial. ¿Cuáles son los orígenes del mal? ¿No? O sea, conocemos a Sauron como este señor malo que, ¿no? Como este villano, ¿no? Que justo algo que me parece muy interesante de las películas es que, solo hablando yo del conocimiento que tengo en las películas, es que se entiende su maldad, pero que no solamente está regida como en un ente. Son los trolls, pero entonces es todo, o sea, es todo un contexto y es como invade a los humanos, o sea, como el poder se vuelve como el verdadero villano, pero a través de Sauron. Pero no solamente Sauron, había otro ser humano, o sea, que cuéntenos del origen, o sea, quién era este señor, cómo lo describirían, por qué, de dónde surgió y por qué no es el único villano que conocemos en la saga. Sí, sí, sí. Este, pues, pues justo creo que por ahí en el episodio pasado ahí hubieron tintes en mención sobre lo que es Melkor. Pues básicamente justo es ese dentro de las creaciones de Ilúvatar, que es ese dios que ya habíamos mencionado, el dios creador de todo este universo. Y pues parte de ahí, su especie se llama los Ainur. Ilúvatar creó a los Ainur, que eran aproximadamente, no recuerdo bien, sí, 7, 8. Ahí los superfans nos confirmarán todo. Pero, digamos, él era encargado de, junto con sus compañeros o hermanos, por así decirlo, de crear vida. Entonces él, pues, se corrompe y llega a un nivel de odio donde empieza a crear justo los seres que mencionaste, Barbs. Los Balrog, los orcos, o sea, Melkor o Morgoth, cualquiera de los dos se conoce, es quien crea estas bestias y digamos que las crea en el mundo que tenían que crear los Ainur. Y Sauron, hay que tenerlo bien claro que él era un Valar, al igual que Gandalf, al igual que Saruman, ¿no? Que son como estos enviados por los arcángeles, o sea, digamos, los Ainur son como arcángeles de Ilúvatar, ¿no? Encargados de crear y entre que regir y demás, ¿no? Entonces, los Valar son como estos seres que tienen que ayudar a las diferentes especies, en primera instancia los elfos, luego ya también los hombres, los enanos y demás. Y entonces Sauron sí está un peldaño abajo en cuanto, digamos, poder. ¿Qué le ayuda? Ujú. Pues que es un gran aprendiz de Morgoth, ¿no? Entonces que cuando pasa esta guerra que menciona Omar, incluso los Valar están dispuestos a perdonarle a Sauron, pero él huye. O sea, él sí dijo, estoy arrepentido, me fui por el mal camino, pero él huye y ya mientras está ahí, ahora sí que dando su palabra para convencer a los seres oscuros de la Tierra Media, que justo ahí están las comparaciones, ¿no? Porque dicen, si viene Melkor o Morgoth,
tenía más poder y él quería solo destruir y no, Sauron quería dominar la tierra y ponerle orden y entonces tener discípulos que confiaran ciegamente en él y él controlar todo. Melkor no, Melkor quería destruir todo lo que se había creado. Entonces ahí están como las diferencias, por ejemplo, dicen es que Sauron sí controló a todos los orcos, a todas las diferentes razas de orcos, a todas las bestias, las tenía. Por eso es como difícil encontrar quién sería más poderoso. Si nos vamos ahora sí que a rangos, pues es que los Ainur son más que los Valar. Entonces Morgoth Ujú. sería más poderoso que Sauron, ¿no? Pero pues Sauron Sí, sí, hizo sí. que se corrompieran algunos elfos, algunos hombres, algunos enanos, ¿no? Entonces ahí estaba como su poder de persuasión, pero porque su objetivo era controlar y el de Morgoth era destruir. Que me parece que algo que logra Tolkien en diferentes fases es justo esta cultura, perdón, esta, eh, no esta cultura, sino como el cuestionarnos como tanto éticamente como culturalmente como filosóficamente justo desde dónde viene lo que él estaba escribiendo, ¿no? O sea, mucho hablamos de esta diferencia, por ejemplo, entre Dune y El Señor de los Anillos, que en específico para El Señor de los Anillos es esta visión como muy religiosa. Por eso hablaba que, por ejemplo, lo que sabemos de Sauron es el impacto que tiene pues en todos los personajes de como mencionan, o sea, de corromperlos y que entonces ahí parecería una decisión, ¿no? Que justo Frodo ejemplifica esta decisión de corromperte o no y que justo en esta visión de divina, hay no solamente es querer destruirte, ¿no? Que justo viene esta metáfora de quién es Melkor, que si Sí, lo sí, pones sí. en contexto religioso tiene como mucho sentido, ¿no? Cobra mucho sentido. Y entonces no solamente tenemos la guerra que nos muestran lo, las películas, hay otras guerras. Ya Ujú. escuché la de la cólera, que justo es como en esta parte de los inicios. Hay otras o que entre qué surgen. O sea, porque al final entiendo que había diferentes comunidades, a comunidades antiguas. ¿Qué pasó? Justo hablando de las batallas, pues tal vez ahí en las películas, pues evidentemente está basada en lo que es ya la batalla final, en la Guerra del Anillo. eh, pero antes de todo eso, pues hay un sinfín de batallas que son justamente ese precursor o parte como de la historia para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, justo hablábamos de la guerra de la cólera, que es justo de las más imponentes y más fuertes. Ojalá algún día tengamos alguna ¿Adaptación? adaptación cinematográfica del Silmarillion, porque de verdad lo que vimos en el Retorno del Rey, o en las dos torres, justo con las batallas que conocemos, que es justo la batalla del abismo de Helm, ¿no? Que ya lo platicamos mucho. La batalla de ¿cómo se llaman, Eric? Los campos de Palinor. Sí, no, Y la de la última alianza también. O la sea, de la última alianza. hay O sea, muchísimas. hay un vasto, ¿no? O sea, y cada una tiene una historia muy particular, ¿no? O sea, la del cólera justo era derrocar a Melkor, ¿no? Justo Ujú. ese ángel caído de Ilúvatar, vamos todos contra ese güey y vamos a tronarlo, ¿no? Entonces, Sí. y de ahí justo lo que mencionaba Eric, viene justo el crecimiento de Sauron poco a poquito, de esa manipulación que logra tener a lo largo de los años y pues cuando justo funda lo que es Mordor, ¿no? Y se hace de su poder y tenemos la gran batalla de la Alianza, que es justo lo que vemos ahí en la introducción En el de, prólogo, de la, de la comunidad, que es hombres, elfos y justo vamos enanos. ajá, vamos, enanos no recuerdo si Sí, estaban sí esos enanos. había, pero no, o sea, no está bien descrito qué enanos. O sea, sabían que eran los de Durin, Mm, pero no hay así como ujú. tal, estaba este rey, estaba este, no estaba. Pero había enanos. Eso sí Sí, ok. confirmadísimo.
Ok. Y pues ya ahí partimos ya a un sinfín de batallas ya más a escala más pequeña, ¿no? Justo también la de Sí, Osgiliath también, ¿no? También es otra. que es justo lo que yo te iba a decir, que sería difícil encontrar. Bueno, a ver, yo veo que las batallas evidentemente van como de la más cañona, donde se meten estos seres divinos y va Ujú, bajando como de eslabón. Entonces yo creo que para una adaptación sería muy difícil. Y no tanto porque, a ver, hay tecnología, hay CGI y demás, pero tuviste ya una serie de películas más El Señor de los Anillos que El Hobbit, pero El Hobbit también lo hace bien en cuanto a batallas. Tienes ya ujú. ahí unas batallas épicas que si estas batallas, como lo dice el fandom, son una pelea de bar al lado de las batallas de la primera y la segunda edad, pues imagínate cómo adaptar eso, o sea, va a estar cañón, ¿no? O sea, van a salir los puristas a decir, no, es que si no era, no, es que le faltó, no, es que... Entonces, yo creo que sí está cañón, o sea, a mí me encantaría verlo en cine, me encantaría, pero yo sí lo veo muy difícil. ¿Por qué lo veo difícil? Y vuelvo a lo que mencionaba en el episodio anterior, que Tolkien se pasó de lanza. O sea, crear o sea, tres edades, muchas razas, muchas diferentes guerras, muchas problemáticas. O sea, se volvió loco a un grado de, imagínate adaptar todo lo que escribió, yo lo veo como no hay manera. O sea, yo creo que si se lo pides a la inteligencia artificial, pues tal vez te lo podría sacar, ¿no? Pero alguien, y que también yo creo que tienen que ser como, sobre todo si lo quieres llevar al mundo del cine, como productos como bien intercalados o que los dirija, digamos, algo así como Marvel lo hace, ¿no? No recuerdo quién es el brother que ahí como que dirige, con una cabeza que esté comprometida en no Feige, perder, ¿no? ajá, ándale, ese brother, en respetar las cosas como son y que exista esta unión, ¿no? Que le salió bien a Marvel en los primeros años, ahorita para mí Marvel está en decadencia, pero ese, bueno, es otro tema, pero creo que sí es importante que si alguien va a aventarse a adaptar algo de Tolkien, diga, o sea, tiene la vara muy alta, número uno, y número dos, pensar en que son muchas historias y que se tendrá que hacer un proyecto muy grande. Sí, sí. Ahorita para tratar de seguirles la línea, no porque justo dicen es mucha información, busquen aquí rápidamente línea del tiempo Señor de los Anillos, casi Ujú. casi, para domis. Y no hay una, o sea, está imposible. Es- Hay un mapa gigante como de eventos pasando al mismo tiempo, sí es una locura. Es que hay Sí, es diferentes que eras. La sí, no, adaptación. o sea, nosotros ahí en el episodio pasado hablábamos de las tres edades, que son justo las edades del sol, que es cuando Ujú. llegan los hombres, los humanos, ¿no? Y justo Ilúvatar hace la invención del sol, literal, y es cuando Arda o el mundo deja de ser plano y se vuelve esférico, ¿no? Entonces, pero de ahí antes, pues viene la edad de los árboles, o sea, Ujú. y esto es todo, es un mundo muy cañón donde justo eran árboles gigantescos que se encargaban de dar la luz a todo, toda Arda, ¿no? Entonces, ya una vez que llegan sus primeras creaciones, que fue, tengo entendido, los elfos fueron los primeros que llegaron, como en el año mil y pico, De y la primera edad. posteriormente de la primera edad, exactamente. Después llegan los enanos, que los enanos fueron creados por otro Valar, otro Ainur, ¿no? Que tenía Mm. buen poder, pero aquí la situación es que ese Ainur, pues al final él no puede otorgar libre albedrío o lo que alma. Entonces, crea a los enanos, pero solamente bajo las indicaciones del mismo, ¿no? Así como diciendo, hagan algo y ya se ponían como justo a hacer cosas los enanos, pero por Como propia, títeres. exactamente, exactamente, bien dicho, hay literal unos títeres, y fue que después se apiada Ilúvatar de esa raza y posteriormente ya les otorga el libre albedrío y el alma, que ya literalmente es cuando empiezan a hacer la forja de todos sus reinos. Y pues bueno, llegan los orcos, que
justo es la corrupción de los elfos. Bueno, ahí hay un debate bastante Ujú. choncho de cómo De que llegan eran los... elfos antes también. Ujú. Ujú. Los Ents también son Eso creación no entendí. de otro Ainur, que es un Ainur así como tipo femenino, podemos así, que era la encargada como de cuidar toda esa La parte, naturaleza, pues ¿no? la naturaleza, y pues por eso es que inventan los Ents para que ellos estén como que al ojo del ecosistema, ¿no? Entonces, y ya justo posteriormente llegan los humanos, por ahí Los también mortales. los hobbits, que son como una subespecie de los humanos, o sea, no es Mm. como literal, vamos a hacer los hobbits, sino como que después de ciertos años, ellos llegan en la tercera edad, pero justo es como una subespecie, ¿no? La verdad es que nunca, no entendí muy chido de cómo es que El aparecen. origen, ujú, yo tampoco me Ajá, acuerdo. pero lo que tengo entendido es que literal, así como ya tenían un ratote los hombres y llega como, no sé, ahí a un cierto parentesco y aparecen los hobbits, ¿no? Y En por ejemplo, línea. y los que no aparecen son los magos azules. ¿Esos en qué era los encontramos? ¿Quiénes son? ¿Por qué no aparecen? ¿Y por qué son importantes? Ah, sí, claro. Y yo, ok. No, pues Manwë convoca a un concilio de los Valar y ya es cuando... Pero en qué... Es que justo los magos azules ahí entran en controversia porque inicialmente llegaron en la segunda edad, pero luego Ok. Tolkien dice, no, llegaron en la primera, entonces por eso justo iba como que más o menos explicar cómo se fue dando en nuestra línea temporal primero, ¿no? Ok, ok. Que fue, se hace este concilio, entonces Orome, que es como un Valar, elige a Alator, que es uno de los magos azules, y él decide traer a su amigo, que es Palando. Entonces se decía que inicialmente llegan en el año 1000 de la tercera edad, junto con Saruman. Eso era al inicio, el mago que sí sale en El Señor de los Anillos, salía con él. Que se supone que su misión era viajar al este para justo Ujú, identificar dónde se encontraba Sauron, ¿no? O sea, encontrar su paradero, qué estaba haciendo y demás. Entonces, ujú, después sale, después de tiempo en nuestra vida, en la vida real, sale la carta 211, que es ahí cuando Tolkien le contesta a un fan, que eso a mí, un paréntesis, se me hace algo increíble también, o sea, que digo, también eran otras épocas, ¿no? O sea, no existía WhatsApp, no existían las computadoras, no existía nada de esto, pero es algo padre que si un fan te pregunta algo, pues tú en una carta se lo respondes y entonces ya por eso se encontraban estas ujú. disparidades de realidad, o sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que escribiste o a lo que le contestaste al fan? Pero que sí te preguntó por los magos azules. Entonces, en la carta Ujú, 211, él contesta, realmente no sé nada de los otros dos magos, ya que no se no conciernen a la historia del noreste. Y pone, pero esas son sus palabras, creo que fueron emisarios de regiones distantes al este y al sur, muy lejos del alcance de Númenor, misioneros de las tierras ocupadas por el enemigo. ¿Qué éxito tuvieron? No lo sé, pero me temo que fracasaron como Saruman. Aunque sin duda, de diferentes maneras, sospecho que fueron fundadores o iniciadores de cultos secretos y tradiciones mágicas que perduraron después de la caída de Sauron. Entonces ya tenemos con que primero llegaron en la primera edad, luego en la segunda edad y luego después modifica un poco la historia también de los magos diciendo que no, que llegaron en el año 1600 de la segunda edad. Entonces los magos azules como tal, pues, o sea, Están, pero literal, no. están, no están, llegaron antes, no, pero no. Sí, hay quien dice, no, Saruman los traicionó cuando fueron a buscar a Sauron y por eso menciona en el enfrentamiento con Gandalf, que incluso sale en la película, que le dice, ¿acaso quieres la vara de los cinco magos? Algo así le menciona, dando referencia a que existieron esos magos azules, y eso en el libro igual sale. Entonces, o sea, sí, como justo tal no había... porque es
Que Saruman es Gandalf el Gris, es justamente los dos magos azules, ahí vamos 4, y está Radagast, Y que es el que el conocemos pardo en en El el Hobbit, Hobbit. ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, o sea, como tal no había información, pues, o sea, ¿a cuál le haces caso? Tenemos una carta, tenemos los cuentos perdidos, tenemos la primera vez que se mencionaron. Entonces, hay varias cosillas. Y aparte esto me encanta, ¿no? O sea, un fan te escribe una duda y tú le preguntas, pues creo que, y entonces tú dices, pues es tu historia, brother, o sea, ¿cómo vas a contestar? Pues creo que por ahí. Pero es algo, hace algo Es como mi yo del futuro lo solucionará. Justo, ¿No? Sí. justo así lo veo, o sea, pero sí son esos personajes que no se sabe mucho de ellos y que algunos dicen, Saruman los traicionó, otros dicen, porque digamos en la pelea de donde Frodo, en la Puerta Negra, la última de la trilogía, se supone que ellos, su misión también era debilitar como esos ejércitos del este, ¿no? Entonces Ujú. dicen, si ellos no hubieran existido, a lo mejor esos ejércitos hubieran atacado y acabado con la humanidad. Entonces hay quien dice, sí, cumplieron su cometido, aunque no se sabe, y hay quien dice, no, luego Saruman los traicionó y se murieron. Entonces ellos sí prácticamente son una decisión del fan, yo lo pondría de esa manera, ¿o tú cómo ves, Omar? O sea, sí, sí, justo creo que es una arista que quedó pendiente de Tolkien. Son de las poquitas cosas que a lo mejor se mencionan y no se desarrollan completamente. Eh, son justo fragmentos que se recuperan en el Silmarillion, ahí en las cartas Cuen- que bien menciona, cuentos inconclusos, ¿no? También. Eh, Ujú. eh, y justo también hablando de los derechos, pues en las películas, pues tampoco se aborda muchísimo porque Warner en ese momento o New Line tenía los derechos del Señor de los Anillos, Ujú. pero cosas que aparecen en el Silmarillion y todas esas historias que complementan al universo no lo tenían. Y de hecho nos podemos ir a recordar una escena del Hobbit donde aparece Gandalf y dice, ay, están ahí también los otros dos magos, pero no me acuerdo cómo se llaman, ya se me olvidó. Y ese diálogo está hecho Guiño. porque no tenían los derechos de poder mencionar el nombre de los magos azules. Nada más así como que una pincelada de que existen, pero no podían mencionarlo por ahí temas de derechos. Y que también su autor al inicio los llamó Alatar y Palando, y luego los llamó Mori, Morinetar y Romestamo. O sea, entonces imagínate, o sea, si Ándale. su autor también entre que les cambió la historia, les cambió el nombre, pues está complicado, ¿no? Está complejo ahí. Sí. Tenían dos Digo, pero ahí nombres. lo podrá justificar con los... Porque otros, también por ejemplo, Gandalf tiene otros nombres, ¿no? Mm. Y Y su nombre y de literal, Valar, ¿no? sí, 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 Ujú. de cabecera, ¿no? Y hablando de estos datos que nos dan como firmeza o en esta expansión, tuvimos al Hobbit, primero, o sea, sí, su libro, pero ya la adaptación, ¿no? Como cinematográfica. Y me parece que uno de los, en estas preguntas que nos vamos a ir adentrando, uno de los personajes principales es Smaug, que no sé si han visto la actuación que hace Benedict, o sea, como cuando le ponen como todos los, ¿cómo se Los llama esta sensores, ¿no? tecnología? Los Son como Sí, sensores. sí. sensores, ¿no? De captura, los de Ajá, captura, de ¿no? De captura. movimiento. Y de captura de Ujú. movimiento es increíble el trabajo de interpretación que hace Benedict y que cuando ves de repente como esos videos y regresas a la película es sumamente interesante ver cómo adaptan la personalidad de alguien a un dragón. Es increíble, pero creo que nos da una pregunta, ¿no? O sea, justo si es realmente el villano de la saga o es solamente un síntoma de pues de la codicia, de la ambición y de cómo es que los enanos, si bien recuerdo, son los que se iban a, apropiando de esta riqueza y Smaug dijo,
Quítate acá y te voy, ¿no? Smaug, pues al ser criatura de Morgoth, pues evidentemente digamos que ya trae en automático el bando del mal, por así decirlo, ¿no? Pero tú dices, pues un dragón, ¿para qué quiere oro, no? Pues es esta forma de demostrar dominio y robarle algo que les apetecía, no solo a los enanos, que fueron ahora sí que los que más codicia poseían, pero es como un dominio sobre las demás razas que pues no seguían a este lado oscuro, ¿no? Llamémosle. Con el Hobbit a mí me pasa algo, o sea, me gustan mucho. Sí las pongo un eslabón abajo de las del Señor de los Anillos. No, no tanto por el tema de que sí se usó mucho más CGI en muchas ocasiones donde en el Señor de los Anillos era más ¿cómo se llaman? Efectos prácticos y tomas más abiertas y demás, ¿no? No, pero lo que noté en el Hobbit es que yo siempre ando a mis amigos, a conocidos, ligues, ¿no? Todos, vecinos, ¿no? O sea, a todos los quiero como que inmiscuir en el mundo de Tolkien, ¿no? Entonces les digo, oye, Ujú, la del Señor de los Anillos, no, me durmió, no, pero dale chance, que no sé qué. Me pasó algo ujú. curioso porque las personas que eran menores a mí, o sea, no voy a decir mi edad, pero menores a mí, ya ustedes deduzcanlo, les gustaba mucho más el Hobbit, o sea, decían, es que el Hobbit me entretiene más que el Señor de los Anillos. Entonces, no sé, ahí ustedes, yo les iba a preguntar a ustedes qué opinan de esto, o sea, ¿creen que el Hobbit sí trae como una bocanada fresca? O cuál le gusta más, cuál creen que es más aburrida, pero a mí me pasó mucho, que de verdad no les miento así de las, no sé, 40 personas que obligué a que se aventaran las dos sagas, me decían, como 20, las jóvenes, me decían, prefiero el Hobbit. Pues a mí me parece que el Hobbit tiene una visión al final un poco más introductoria y no tan cargada de muchos eventos pasando al mismo tiempo. O sea, y no es que no estén pasando muchas cosas al mismo tiempo, Uh solamente -huh. es que te da un desarrollo de personaje un poco más dirigido a que funcione. Y creo que lo platicamos en la pasada. Aquí sigo, creo que no me ven, pero aquí sigo. Eh, lo platicamos en la pasada, un poco más a nivel cinematográfico. Entonces, me parece que a nivel de desarrollo funciona porque inician una idea y la terminan. Y lo platicamos. En El Señor de los Anillos hay muchas mini ideas pasando que se conectan con la segunda. Y entonces tú dices, ah, sí, por eso pasó en la primera película esta pequeña escena. Creo que al final ya lo platicamos, como la atención que pueden demandar El Señor de los Anillos. Y no es que el Hobbit no me parece que no demande, pero al ser introductorio creo que es más eh, diluible y que tiene fines cinematográficos, ¿no? O sea, me parece que eso funciona bastante bien. Y a mí algo que me pasó con El Hobbit también es que es una experiencia distinta a nivel de efectos especiales. O sea, son otros años y creo que se nota un poco la diferencia, ¿no? La saturación de color es distinta. Entonces, me parece que me puede ir un poquito por ahí. Yo disfruto bastante las escenas del Hobbit, las escenas de... Recuérdenme, si no es que recuerdo, estoy mal ubicada, pero las escenas de las arañas, cuando van a... En los Mm, a- árboles. a- híjole, sí, van en el a... bosque negro. Híjole, yo decía... ¿No? Yo estaba muy perturbada porque no soy fan de las arañas, pero y eso, o sea, tiene como escenas muy icónicas y la disfruto bastante. Yo también coincido de que si hacemos la comparativa, pues evidentemente sí está un peldaño abajo, ¿no? Como dice Eric. Pero la verdad yo también, yo sí las disfruto mucho. O Yo sea, también. eh, eh, la historia va en ciertos puntos va en mucha similitud a la narrativa como te lo maneja el libro. Aquí el tema justamente para el fandom ya más, más clavados que hay invenciones, ¿no? Uh -huh. Que no están dentro del libro y que sí son muy sacadas de la manga. Por ejemplo, esa historia de Tauriel, amor ¿no? entre Uh -huh. Tauriel y el enano. O sea, son cositas que a lo mejor no encantan. A mí la verdad es que en ningún momento me causó conflicto. Pero también
tenemos que entender de cierta manera es que el proyecto lo inició obviamente Peter Jackson, pero no como director. O sea, él fungía desde, siempre lo tuvo claro, yo quiero ser productor, nada más para estar pendiente de, porque justo tengo como la experiencia. Y fue Guillermo del Toro el que estuvo ahí a cargo y había mucho trabajo ya avanzado de Guillermo dentro de esta misma saga, pero por problemas ahí de presupuesto, Yo de no las sabía eso. productoras, sí, sí, sí. Se termina bajando del barco Guillermo del Toro porque pues, Tss. evidentemente estaba a la espera de pues ya vamos a arrancar o todavía no. Entonces hubo ahí una serie de retrasos muy cañones que evidentemente llega Guillermo y dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, no No quisiera, pero yo, manches. yo tengo mis proyectos. Entonces, pues era también como que una cuerda que le impedía poder pues, arrancar con otras cositas que ya tenía entre manos Guillermo. Entonces dice, yo hasta aquí, pues ya, ni pex. Y entonces ya en la desesperación de las productoras, pues que ya tenemos casi todo armado, ya está el Vas. presupuesto, tenemos que empezar a grabar, pero no hay director, porque ya se fue Guillermo, ¿qué hacemos? Y fue así como, pues, ahora sí que escondidito, Peter Jackson, pues bueno, pues yo me la aviento. Y él no quería porque ¿Qué pasó? él comentaba en ciertas entrevistas que terminó fulminado. O sea, lo que fue el Fastidiado. Señor de los Anillos para él fue más que no fastidiado, sino de verdad un cansancio así que dijo, yo ya no quiero hacer esto. O sea, amo el Señor de los Anillos, pero ya no puedo con esto. Y pues ya dentro de la desesperación, pues se tuvo que meter al barco en la dirección. Y por eso es que vemos esa parte donde sí tenemos esos rastros que no se ve ese cuidado como sí lo tuvo el Señor de los Anillos, ¿no? Oye, yo, Entonces, yo no sabía lo eh, de Guillermo, ¿eh? sí, 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 Guillermo fue la primera opción No para la manches. dirección del Hubiera Hobbit estado buena, y ¿eh? lo que hubiera sido. Mm, De hecho, los diseños de muchos de los personajes son de Guillermo. O sea, el Mm. diseño eso del no lo orco, esperaba. el orco blanco, ¿te Ujú. acuerdas? No recuerdo el nombre. Este, Este, ese lo ahorita te lo diseñó digo. 100% Guillermo del Toro. Sí, Qué lo que... interesantes datos. Y hablando Oye, justo sobre maldad o no, pues platíquenme de la naturaleza del anillo. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué implica esta naturaleza del anillo? Y cómo... Es que algo que me parece es muy interesante del Señor de los Anillos es que al final estas comunidades, o esto que decíamos por ejemplo de los enanos, es que son estas virtudes humanas como las posicionaba en una población, ¿no? Por ejemplo, la avaricia en los enanos, pero también la valentía, pero entonces en los hobbits esta nobleza, ¿no? O sea, una, una virtud llevada como a la identidad de la persona, ¿no? Bueno, o a la identidad de esa Ujú. comunidad, que eso es lo que me parece eh, que marca bastante bien Tolkien en cada uno de los personajes, ¿no? De las comunidades. O sea, si hablabas de un elfo, tenías características específicas, no solamente físicas, también como a nivel de genética, no sé. de personalidad, Pero ¿no? entonces, pensando en que justo el anillo, al tenerlo una comunidad en específico, ¿no? Al tenerlo los elfos, al tenerlo los humanos, esas, o sea, esas virtudes o no, se exponenciaban o al final era el anillo corrompiendo esa población. ¿Ustedes qué piensan? Nada más para, antes de continuar, el orco blanco era Azog, Azog. Sí. el profanador, ¿no? Sí. Está perro el diseño, me gusta. Sí. Y y cerca del anillo, pues no está muy claro del todo el cómo es que, bueno, al menos yo no lo tengo la información. Pero yo sí creo que es el anillo potencializa o revela esos aspectos oscuros que tú tienes, ¿no? O sea, por eso es que
dentro de esa introducción que tenemos en la versión cinematográfica de Sméagol, pues es un hobbit que pues sí tiene esas partes ahí medio cuestionables a nivel personalidad, porque pues termina asesinando de la nada a su amigo, ¿no? Entonces ya desde ahí tenía un brote ahí medio psicótico, pues bastante ahí cañón. Y lo que justo hace el anillo es darle ese empuje a sacar lo peor de esa persona o del portador que lo lleva, ¿no? Entonces, por eso también por ahí la comparativa con por qué no afectaba tanto a Bilbo Baggins como lo afectó a Gollum, porque creo que va mucho sobre la personalidad quien tiene el portador, ¿no? O sea, a mí Bilbo se me hace de justo en sus características una de las cosas más increíbles y más chidas retratadas a nivel como persona. Se me hace algo muy admirable lo cómo es Bilbo. A mí me gusta más Bilbo que el mismo Frodo. Bueno, en cuanto a Bilbo, que te gusta más este su personalidad, pero también tuvo un arco, bueno, al menos en las películas, que sí cambia, ¿no? O sea, que al inicio era como de medio antisocial, pero no compartía mucho y al final ya como que saca su bondad oculta, ¿no? Pero también yo creo Pero, o que, sea, pero yo creo que ajá, va más ahí porque justo no había conocido ese espacio que él necesitaba. Porque dentro de la sociedad de los hobbits, pues son como que él no se hallaba ahí, personas, ¿no? ajá, son personas que viven en un solo núcleo, que no salen de ahí y solo es Hobbiton y lo de afuera como que, uy, no, Y ¿para al qué? encontrar estos Qué hueva. aventureros, Ajá, justo encuentra ese pasaje de su vida que le da esa libertad de encontrarse a sí mismo. Entonces es cuando llega a un Bilbo totalmente distinto. Entonces creo que va más por ahí, ¿no? De que le hacía falta pues Oye, más salir libertad. de su pueblo, ¿no? que también, por ejemplo, en la comparativa de Gollum y Bilbo, pues Gollum lo tuvo 400 y tantos años Sí. y Bilbo 60, ¿no? Y Frodo por ahí de 10 y 15, ¿no? 17 creo por ahí. Pero no, o sea, Frodo, digo, se cuenta el Pero, tiempo que estuvo oculto, o sea, no que lo traía él, ¿no? ujú. Entonces, creo que también eso influye, pero también influye, yo creería, esta es opinión personal, que pues a ver, si lo analizas, Gollum lo tuvo mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, y luego Bilbo un poquito menos, y luego Frodo un poquito menos, pero también era en la escala de poder de Sauron, y estaba muy debilitado en sus inicios Sauron, y entonces fue en ascenso su poder. Entonces yo creo que eso también lo hacía más complicado para Frodo que para Gollum en un inicio, porque Gollum lo encuentra cuando Sauron está recién derrotado, se está entre que agarrando fuerzas para resurgir, y Frodo ya lo toma cuando ya todos saben dónde está Sauron y ya hay mucho miedo y nos va a cargar ahora sí la bronca, ¿no? Ujú. Pero sí creo que también obviamente depende de la raza que tuviera el anillo, ¿no? Porque si bien lo tuvo Isildur, inmediatamente lo tuvo que haber llevado al Monte Doom y destruir a Sauron por completo, pues él lo tuvo ahora sí que muy poco tiempo y no pudo hacerlo. Entonces creo que sí es como menciona Omar, que dependía de la personalidad de cada uno y justo esto como de tu parte oscura de cada uno, ¿no? Que sí eran más susceptibles los hombres y los enanos y los elfos, también porque Sauron les dio anillos a esos reinos, ¿no? Entonces a los Ujú. elfos les afectaba muchísimo porque al final del día también el anillo era algo mágico y los elfos pues tienen esta conexión con la magia y también entonces creo que por eso como el hobbit al vivir tan despreocupado del exterior, tan en su realidad, es por lo que podían mantenerlo más tiempo. Sí, 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 totalmente. O sea, sí, sí es como justo esa combinación de esa personalidad, de qué criatura es la que lo está portando
Pero ahí lo vemos, ¿no? Independientemente de que sea la misma raza, vemos a un Sméagol, pues, asesinando a su amigo de inmediato. O sea, Ujú. le causó de inmediato y sí, ya con los años fue deformando su cuerpo, pero eso ya fue una situación de continuidad en la historia, ¿no? O sea, con Bilbo vemos que pues al final él lo manejó bastante bien porque justo Ujú. tenía, me parece que dentro de ese corazón más puro, Bilbo, y por eso es Ujú. que lo lleva con muchos años y ya en la parte final, sí, ya cuando ya está ancianito, Ya no lo sí, quería de dejar. repente ahí ya no lo quería dejar, pero pues tarda muchísimo. Y en cuestión a Frodo, que ya lo platicamos en la parte uno, pues la evolución de ese Frodo a cómo termina en el Monte del Destino, pues es abismal, ¿no? Ese cambio tampoco son muchísimos años, pero cómo lo convierte, ¿no? Cómo empieza a dudar de Ujú. sus mismos amigos, cómo duda de Sam, cómo, o sea, Sin digo, Sam no lo también ahí hubiera logrado. con empuje del mismo Gollum, porque pues también ahí trataba de manipularlo para sacar ahí su ventaja, pero Sam, digo, Frodo, pues también, o sea, tenía, o sea, si Frodo lo hubiera tenido el tiempo de ¿De que lo Bilbo? tuvo Bilbo, No. no hubiera aguantado, no hubiera aguantado. Bueno, pero era creo que una presión distinta, que al final Frodo tenía un objetivo y muchos cazándolo frente a ese objetivo, ¿no? Y con Bilbo Ujú. fue en relativo, ¿no? Secreto y que justo le dio una valentía. Sí. Yo lo único que iba a decir es que, o sea, pensándolo a nivel de contexto, escribió El Hobbit terminando justo como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces Tolkien, algo que ya lo hemos dicho, como hace mucha referencia a este aspecto religioso. Y entonces para la filosofía mayormente religiosa, el mal está allá, ¿no? O sea, el mal y el bien está allá y tú eliges. Y que me parece que justo esta cercanía o esta metáfora del anillo, algo que hace Tolkien es como lo mantengo cerca, ¿no? O puedo yo elegir Mm. dependiendo de mis decisiones y de mi cercanía. Bueno, pero poniendo un poquito en contexto, y creo que hace una muy linda metáfora sobre este concepto, ¿no? Como de virtud y de bien y mal. Mm, Y así es. bueno, Y, y- aquí, y hoy, ajá, aprovechando de que hablábamos, ¿tú cómo lo ves, Eric? ¿Gollum era una víctima o era a un villano más ahí dentro ¡Sas! de la estructura? No, ese sí no. No sé, no podría definirlo de una u otra manera. O sea, yo creo que como en la vida, o sea, también agarrándome un poquito de lo que dice Barbs, como en la vida, ¿no? A veces somos víctimas de las circunstancias, ¿no? Pero pues también está esta parte donde en los momentos difíciles o en los momentos donde tiene que sacar tu estirpe, si es positiva o negativa, pues también ahí. Yo no podría definirlo. O sea, si es víctima de circunstancias o siempre fue un ser oscuro y no lo sé. O sea, yo diría no lo sé. No sé ustedes, pero yo diría no tengo idea. Yo no tengo idea, la verdad. híjole, a mí me parece una categoría, o sea, como que categorías muy definitivas pensarlo en víctima o villano. O sea, no Ujú. me parece que entre ninguna de las dos. Tampoco en una línea de antihéroe. O sea, creo que no entra en una categoría y que creo que esa es la magia de Gollum, De su ¿no? personaje, justo. Creo que esa es la magia de su personaje, que de repente lo entiendes y entiendes que lo corrompe el anillo, pero también, como se dijo, también sus inicios fueron un tanto cuestionables y que algo que hace mucho el Señor de los Anillos es que justo no hay bien y mal, o sea, no es como tan concreto, ¿no? Como Ujú. Gandalf no es total perfección y total moralidad. O sea, todos los personajes creo que tienen sus matices y si Ujú. alguien tiene como de repente hay escenas, recuerdo, que te daban mucha compasión sobre Ujú. Gollum, ¿no? Y tú, pobrecito, ¿no? O sea, O cuando sí súper apoyaba a chiquito. Frodo de a de veras y decía que era su señor y que incluso se deshace de la otra parte mala.
O sea, por eso te digo, no sé, o Lo sea, de él intenta. sí lo intenta. Y de repente la escena en la que le tira... Es que creo que también tiene momentos horribles, ¿no? Cuando le tira las moronas a Sam, Ujú. lo odias, pero Hmm. porque ahí hubo un daño no solo a Frodo, sino justo a este ser bellísimo que es Sam, ¿no? Creo que tiene esas escenas en las que lo detestas con todo tu ser y detestas a Frodo por escucharlo y que esa ambivalencia que de repente cuando lo escuchaba también funcionaba, me parece un personaje muy complicado y que Ay, llevándolo a aprendizaje humano, como decir, ¿cuántas veces nos encontramos con este tipo de personas tan, sí, ¿Volátiles? ¿no? Tan volátiles que no ¿O sabes, tan fragmentadas? tan sí, fragmentados? sí, justo. Yo creo que ahí en la fragmentación de esa dualidad en personalidad que tenía Gollum y Sméagol, eh, hay una teoría ahí interesante que justo después de tantos años estar con el anillo, como conocemos, pues tenía voluntad propia, ¿no? Ujú. Y lo que hace con justo Sméagol es que a través de los años crea una nueva personalidad, que es lo que vemos con Gollum. Y ya posterior a que Sauron estaba justo en la búsqueda de que pues, quería el anillo, y el anillo mismo también quería llegar con su amo. Entonces, en realidad lo que vemos con Gollum es una creación ¿Un hecha títere? por el mismo anillo. O sea, cuando vemos a Gollum, lo que estamos viendo es como al anillo personificado. Entonces, es Mm. por eso que tenemos esa ambivalencia o esa dualidad de, de tener dos aspectos y por eso me parece también de las escenas más increíbles cuando está hablando consigo mismo, ¿no? Que Ujú. en esa magia de Peter Jackson nos regala una toma hablando Sméagol y de repente cambia la toma y está hablando Gollum. Creo que va muy, muy por ahí en esa situación de que el anillo quería ya irse con Sauron. Entonces, por eso en esa búsqueda de pues tenemos que hacer todo lo posible para que pues, quitarle el anillo a Frodo y poder llegar a ese cometido, porque pues ya sabían todo el mundo que la misión era pues, destruirlo, ¿no? Entonces, en esa parte de supervivencia, el anillo pues forjó esa, esa parte que Gollum nace, y también creo que lo vemos en los anillos menores, en esos que se les da a los hombres. A los elfos, a los Eh, enanos. Ujú. Porque al final, pues esos hombres con mucha hambre de poder, pues terminan siendo Los Nazgûl. los Nazgûl, ¿no? Entonces Ujú. terminan también adoptando una nueva dentro del mismo universo, ¿no? Entonces creo que siendo el anillo único, hace algo muy similar con Gollum, ¿no? Que con esa toma de Gollum también, esa donde habla consigo mismo, está esa otra parte que tú dices, a ver, Gollum ya estaba súper dañado, ya lo había maltratado la vida, el anillo ya lo había fragmentado muchísimo, pero estaba esta otra parte de que justo antes de eso ya le habían invitado al caldito de conejo con las patatatas y que no sé qué. Entonces está esta otra parte de Gollum diciendo, no, mi señor es bueno, confío en mi señor. O sea, todavía seguía rasgando un poco de bondad dentro de sí. Y yo recuerdo un dato así curioso de esa escena, cuando se la puse a un primito, justo esa escena, estaba chiquito, tenía como 8 o 9 años, me dijo, o sea, ya se separaron, ahora son dos. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, son dos, por eso lo están grabando de diferentes, son como los gremlins. Y yo, ¿qué? O sea, pero, o sea, lo que voy es que tanto la Hizo un dirección buen trabajo. como el actor hizo un extraordinario trabajo en esa escena, ¿no? Sí, Porque alguien, o sea, un niño que pues no tiene brutal. así, no puede agarrar lo que está pasando porque a lo mejor nunca ha hablado consigo mismo, ¿no? Eh, como él lo dimensiona y dice, ya se separaron, ahora son dos, ya ahora está el bueno y el malo. Y yo, no, no son dos, es el mismo. Entonces, no, es una joya, es una joya. Esa escena a mí me encanta. Sí, 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 con Andy lo joyitas. hace increíble. O sea, tengo amigos que igual me dicen, no, el Señor de los Anillos me duerme, pero amo Harry Potter. O sea, como que luego ese es el contraste. O sea, odias al Señor de los Anillos, pero amas a Harry Potter. No puedes estar en ambos lugares. ¿No? ¿No se puede? Ah, Sí. ah, Sí, ¿no? ¿O no? es muy, muy pequeñito Harry Potter.
A mí me gusta Confirmo. mucho. Pero lo que es. Bueno, vamos a hablar justo de, ya para cerrar, de estos arcos protagonistas. ¿Quién fue el verdadero protagonista? ¿Aragorn o Frodo? Y para ustedes, ¿qué les implica o qué les hace pensar este cierre que da Frodo a la historia? ¿Es el protagonista? ¿Fue el héroe? ¿Sucumbió? Yo creo que, pues justo lo que decíamos, ¿no? O sea, como héroe, no, al menos yo nunca lo vi así. O sea, me parece que era como sí, una pieza importante, El arma secreta. de parte de eventos causales que lo llevaban a ese punto. Pero a mi parecer creo que sí el artífice inicial siempre fue pues Aragorn, porque pues cuando tú lees el libro, o sea, hay un chingo de cosas que no aparecen y que tiene mucho tiempo en la narrativa Aragorn y es muy importante y tiene muchas ramas, ¿no? O sea, también su historia con los elfos, pues al final también tiene sangre élfica Aragorn, también tiene sangre de los Númenóreanos, tiene sangre de los hombres. O sea, es un personaje muy, muy complejo y muy vasto y tiene aristas y ramificaciones en todo, ¿no? Entonces, siento que es más Aragorn para mí. Y que creo que la diferencia entre Aragorn y Frodo es que al final, justo como que en Aragorn estaba el contexto de un reino, pero de tierras, pero de conectes, o sea, había toda una red que implicaba su propia historia y con Frodo era, ¿no? O sea, justo su virtud y Sam y eso es todo, ¿no? O sea, solamente en esa línea o en ese apoyo que dan era pues era todo, ¿no? Y que en Aragorn recae muchísimo más muchísimo más decisiones, muchísimo más habilidades y tener que estar en todo y pero también salvar a Frodo, ¿no? O sea, al final también dentro de esta línea dependía mucho que Aragorn llegara justo para poder rescatarlos y No, reencaminarlos en varias y partes. las No, y las negociaciones que se avienta, o sea, él es también fundamental para que el reino de Rohan, pues también eche paro, ¿no? O sea, digo, también Gandalf hace, también es parte como de eso mismo, pero pues él está ahí, o sea, dando ese empujón de que pues vengan y pues es ahora o nunca, ¿no? O sea, también, por ejemplo, ahí cuando ahí se me fue el nombre, los fantasmas estos, pues Uh-huh. también es negociación del mismo Aragorn, de darle esa liberación, esa deuda que había con esos espíritus de los hombres del pasado que adeudaban y pues digo, échenme la mano y los libero, porque solamente justamente el heredero de Gondor podía ser, ¿no? Entonces, que sufre, también ahí está chistoso cómo lo maneja Peter Jackson, porque también, no manches, les potencializa el poder a esos güeyes muy cañón, cosa que en los libros no es tan así, o sea, porque imagínate, o sea, ahí pasamos a esos tipos de discursos de ¿por qué no llegaron desde antes esos güeyes? No manches, ¿no? Sí, O ¿no? sea, O sea, se ¿por qué no nos tardaron la buscaron vida. antes? O sea, llegaron y En arrasaron corto. con todo en corto, en chinga, ¿no? Entonces, son esos huecos de guión que dices, entonces, como para qué hacerlos tan fuertes. Que Y hasta Gimli tienes lo eso. dice en la película. No los liberes. O sea, nos falta otra batalla. Sí, ándale, sí, Pero, sí, sí, pero justo. sí, en cuanto a eso, o sea, mis personajes favoritos es Aragorn y Gandalf. Mis dos favoritos. El Señor de los Anillos. Bueno, y Legolas entraré ahí también, ¿no? Okay. Y Frodo sí no soy tan fan. Yo creo que en cuanto, o sea, no sé, o sea, yo no podría decir que el protagonista es Aragorn. Yo sí no podría, a ver, si tú me preguntas quién es el gran héroe, yo creería que es Aragorn. Pero, porque Frodo no lo veo como un héroe. Pero si bien Aragorn tenía este liderazgo, ¿no? Este conocimiento, que también era porque no era un hombre normal, era ay, ¿cómo se llaman? Bueno, estos hombres más longevos, ¿no? Ya tenía mucho Menoriano. más experiencia.
Ándale, un Númenoriano. Era una persona con mucho más experiencia de los del grupo, estaba al nivel de Gandalf en cuanto a experiencia. Bueno, y Legolas, que también vive mucho tiempo, y mucho más que Aragorn, pero no tiene tanta experiencia, digamos. Por eso él era más líder, tenía unas misiones secundarias muy importantes y que al final del día, si no se hacían, y si no las hacía él, no se lograban, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que al final del día, como sale en la escena final, que Frodo ahí termina como su parte del libro, después de la de Bilbo, del Hobbit, pues creo que ahí te habla de que pues sí es él digamos, el protagonista mayúsculo, ¿no? O sea, si tú me lo preguntas a mí, yo prefiero mil veces a Aragorn. Para mí el héroe es Aragorn, porque incluso yo creo que aunque él obviamente no porta el anillo y no tiene por qué rendirse y demás, pues sí trae lo que mencionaste, este peso de su linaje, ¿no? Que ya falló en el pasado, por eso estaba oculto, y este miedo de no ser reconocido y que llega a Gondor y no lo vean como el rey, de no sentirse suficiente. Sin embargo, ante todas estas, o en la batalla final, Sí, ¿no? era muy sensato. Que son el ejército enemigo es mucho más grande que el de ellos, pero, o sea, tenía muchas partes donde podía rendirse o tirar la capa y no lo hace. Y entonces creo que eso es por lo que al final del día, pues hace que a todos los que vieron la película adoren a Aragorn, ¿no? Porque te da esta parte de decir, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque fallaron los de mi pasado, aunque no sé si me van a seguir, pero yo no me voy a rendir, ¿no? Y esa escena final donde les dice por Frodo, o sea, es él quien dice eso, ¿no? No es Gandalf, no es Legolas, no son los hobbits, o sea, es él y él es el, digamos, pues sí, o sea, yo lo pondría como el segundo protagonista. Para mí el héroe de la saga y del libro, pues es él. Y también en parte por eso creo que ahorita recastearon a un actor más joven. Porque creo que por ahí va la idea de adentrarse en Aragorn, porque como dice Arturo, este, hay mucho de él que no se sabe, que no se cuenta, que no se indaga. Y entonces es el mejor, sí, de los mejores personajes y que no se introdujo, no se metieron tanto en él, ajá, y que por eso es por lo que lo recastean. Siento yo que va por ahí, o sea, que va a ser como el protagonista en lo que viene a futuro, las historias paralelas de Aragorn. Yo siento que sí es como, o sea, sí, totalmente ahí de acuerdo, pero, o sea, vemos esos destellos siempre desde el principio, o sea, desde su primera aparición como el famoso El Trancos, Trancos. ajá, y en la evolución de cómo es justo, es fundamental Aragorn en esos Es un viajes, en líder estar nato. yendo exactamente, y lo vemos hasta el final, o sea, sí, Frodo ya está en el Monte del Destino, ahí a punto de tirar el anillo, pero justo lo que mencionabas, después de esa batalla de liberar a los espíritus, dice, pues júntame a todos los que queden o los que se Y pueda y vámonos. tenemos que ir, vámonos a las puertas de Mordor porque tenemos que distraer para que Ya sin darle ese saber qué va a espacio. salir. Sí, o sea, era justamente un volado porque no tenían justo la certeza de qué estaba ocurriendo con Frodo, pero Aragorn se pone las pilas y pues vamos a distraer al ojo, vamos a distraer a Mordor y vamos a plantarnos en las puertas para ver qué sucede, ¿no? Y ahí parte justo una escena chingoncísima que, digo, para quienes hayan visto las ediciones extendidas, pero dentro del corte final que vimos en el cine, híjole, a mí me hubiera gustado ver un poquito más de Boca de Sauron. Boca de Sauron a mí se me hace Sí. de esos personajes de los más muy chingones. O sea, a nivel Ujú. diseño está increíble. También tiene una base tal vez no tan explorada y tan bien Desarrollada. desarrollada, pero sí tiene esos guiños y esa información suficiente para que te dé un interés y a mí se me hace un personaje sumamente interesante Boca de Sauron y lo que sí de repente vemos ahí en esa escena que es muy cortita, está muy chingón. Siento que Sí. como que culmina demasiado pronto, ¿no? Cómo Aragorn termina con él. Pero ahí vemos, ¿no? Esa postura de Aragorn que hasta el final de estar
ahí, ¿no? Y ya vámonos más al final, de que los Pero espera, hobbits, todo mundo pero de Aragorn, en... o sea, creo que sí, tantito rápido, Ujú, creo que sí sí, sí, influye sí. o sea, por ejemplo, Frodo, ¿cuál es su motivación? No tiene motivación, pues prácticamente Gandalf lo aventó y en el concilio vio que todo estaba valiendo madre y dice, pues yo me lo llevo, ¿no? Ya vi que lo traje aquí y me están salvando estos brothers el pescuezo, pues me aviento allá, ¿no? O sea, siento que es más como de, no entiendo qué está pasando, pero me aviento, ya logré algo mínimo, pues va. Y Aragorn, siento que esta parte de no rendirse, de ser líder, de dirigir, de todo eso, viene precedido de un fallo de sus antecesores. O sea, creo que eso sí le da un peso en la espalda grande para que él diga, es que yo tengo que romper estas cadenas o estos errores del pasado que sufrió mi Ujú. linaje, porque tengo que demostrar lo que somos, ¿no? Entonces creo que también ahí es por lo que Aragorn es como más heroico que Frodo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y, y ahí para rematar, pues también lo vemos, ¿no? Ya en el corte, ya casi concluyendo la historia, pues ya en cuando se hacen las nupcias, se hace justamente la unión formal con Erwin, pues todo mundo se empieza a arrodillar porque justo el retorno del rey ya era un hecho Ujú. y justo parte como también dentro de ser lo más coherente dentro de la misma historia y también hasta cierto punto dentro de su humildad, ya siendo rey, pues él se arrodilla ante Sí, ante Frodo Frodo. y ante los demás hobbits, ¿no? Entonces, Hmm. a mí se me hace una locura esa, o sea, por eso a mí me encanta Aragorn. Sí, no, Aragorn, en ese momento cuando le dice, no, yo me arrodillo. Pero, por ejemplo, te iba a decir, por ejemplo, los Valar, con todo lo que hizo él, no le dicen, regrésate con nosotros. Y le dicen eso a Gandalf, obviamente, y a Frodo. Oye, Entonces ahí sí, está no lo como, había ahí, pensado. ahí está como el por qué Frodo sería un poquito más protagonista. Yo Pero creo que, o sea, Frodo es más protagonista porque trae yo el creo que va anillo. más... Pero quien se Sí, justo. rifó y hizo el trabajo sucio fue Aragorn. O sea, la neta. O sea, Sí, o sí, sea, sí. es como cuando. Sí, él es el que metió el Yo, gol, pero pues Aragorn fue el que hizo el trabajo sucio. sí, sí, sí. Ajá. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que no recibe la carta de invitación a las tierras. eh, Imperecederas. ajá. Porque al final no fue portador, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que por ahí se las gasta. Bueno, pero a ver, oye, trae ahí sangre élfica, te salvó a la. Estuvo ahí, o sea, ya le toca, oye, que sea feliz infinitamente con su mujer. No, Con, no, que se muera ya aquí en la Tierra Media. sí, sí, y la Arwen, ¿no? Que justo después también, o sea, ya también no sale, pero él siguió con justo en batalla en el oeste con Éomer. O sea, los dos Ujú, reyes, el de Rohan y el de Gondor, se van al oeste a seguir terminando de cazar ves que venían unos hombres como del oeste y también uno que otro orco que ujú, se quedó por allá. Entonces, yo ujú, creo que justo por eso es el recast, porque van a indagar en la historia de Aragorn. No sé, algo me lo dice, ¿eh? Algo me lo dice. ujú. Ojalá que lo haga bien para que no digan, ¿sabes qué? Fue un asco su Aragorn, se cancela todo. Puede pasar. No. Yo aquí, o Y sea, a, ustedes y dicen a su ver, nombre y y, yo y a ver rápido a, me regreso. y a ver a quién agarran pues ya recastearon a Aragorn, pues van a tener que hacerlo con Arwen, ¿no? Ujú. Es más joven, ¿no? Creo que sí es mucho más joven, como 15 años, ¿no? Ujú. O no tanto. Es que Vigo, ¿cuántos tiene? ¿Como 60 ya? ¿O me Sí, estoy ya, exagerando? Ya. Estoy exagerando, 60 y creo. pico, ¿no? Creo que, 60 y creo, creo pico, que me ya. pasé, ¿eh? A ver, vamos a ver. No. 67 años, no 60, sí. inventes. No, entonces, pues sí, ya no va a poder montar a caballo como lo Oye, hacía. y el Palomazo también es una gran canción. Ah, sí, sí. Es Que una no gran me canción. manden. 48 tiene Liv Tyler. Pues sí. Ah, caray. 20 años menos. Bueno, Esa 19. canción bueno, canción, melodía,
de Aragorn y la de Pippin, uf. La Uf, escena la de de Pippin Pippin. cantando, es Ay, cine, es cine. Saca lágrimas. Sí, sí, sí. Pues ahí está. ¿Tenemos una más, Barbs? O ya. pues ya, pensamientos finales. Ustedes, pensamientos finales. Ya la Tierra Media es un mundo en decadencia, o sea, ya por eso se queda Aragorn a tratar de salvar lo que se pueda salvar. ¿Qué piensan del cierre? No, bueno, sí, ahorita Eh, pensándolo bien, como lo dices, Barbs, yo creo que por eso lo deja, ¿no? Por todas las hazañas que realizó O sea, Aragorn. pues es que ya, o sea, justo el concepto es el retorno del rey y ni modo que diga, ay, ya regresó el rey, Ah, bueno, ya se va. ya se va. ya se va. Toda la unión que prometió y Ujú. todo el, todo lo que venía, pues ya, ni Ahora con sí quién lo ya. toque porque ni hijos dejó. No sé, me parece que va un poquito por ahí, Sí, yo creo que sí. pero si bien entiendo el cambio de era es un poquito desde, pues esto, ¿no? O sea, el mal sigue, ya no podemos culpar solamente a Sauron, así que Sí, sí, sí. tenemos a lo demás. Y porque al final viene el concepto de todos modos donde por eso, ay, no sé, estoy pensando un poquito como en Narnia, o sea, al final por eso hay, o sea, por eso está este mundo, como, ¿cómo le llaman al otro? En el que trascienden, Las tierras Imperecederas. Pero sí ándale. tiene un nombre. Espérame. bueno, pero o sea, el cambio frente a esas tierras, y no es que la tierra media se quede en decadencia, al final las consecuencias de Valinor. todo, buenas y malas. Entonces, eso yo pensaría, que al final el cierre es, ¿no? Como en esto de todo está destinado a repetirse, y por eso cuando logras trascender, pues ya, ¿no? Ya acabaste. Si te quedaste es porque todavía no se acaba la historia y no significa que sea tan terrorífica. Para mí va un poquito desde ahí y como esta bienaventura de esperanza, pero aún no estás en, en el Olimpo, en el cielo, en donde quieras llamarlo. Eso lo pensaría. Sí, creo que, o Ustedes sea, igual. en términos generales, creo que El Señor de los Anillos no es que trate de justo héroes perfectos, ¿no? Porque, o sea, ahorita nos pusimos a debatir ahí entre Frodo, entre Aragorn, pero, o sea, creo que es un cúmulo, ¿no? De, de, de- de muchas cosas que se tienen que dar. Y pues al final trata más de cuánto puedes resistir antes de romperte, ¿no? Porque a lo largo de ese camino, pues muchos caen, ¿no? O sea, en la tentación o caen en la misma, en batalla o justo en no ser coherentes con su misión principal, ¿no? Lo que pasó con Saruman, que termina fallando Ujú. un rotundo fallo lo que hace Saruman, y que eso al final también debilita y alarga la historia, ¿no? Porque si Saruman se hubiera puesto en su papel desde un principio, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, justo. Y Eric, súper de acuerdo. Y Eric No, con yo una solo lagrimita. ahorita, yo llorando aquí. Y yo no puede ser. No, justo ahorita que mencionaste a Saruman, o sea, no tiene nada que ver. Me fui, me disocié, una disculpa. Pero, 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 me acordé de Christopher Lee, que neta él, Sí, oye, o sí, sea, ya sé por dónde vas. estaba leyendo así sus datos más curiosos. Fue espía en la Segunda Guerra Mundial. Él sí conoció a Wow. Tolkien. Además Sí, de todo. Tiene el récord Guinness de más apariciones en pantalla, 250 películas, más de 250 películas. 61 muertes en esas películas. Fue cantante de heavy metal a los 90, o sea, es un actorazo Christopher Lee y creo que Ay, nos entrega imagínate un... despertar a los 69 y decir y como, decir, ya estoy bien aburrido. descendiente de Carlo Magno, o sea, neta, es una... Era, bueno, era.
Era, Sí, ¿no? sí, sí. Era. O sea, yo sí me acuerdo que cuando se fue dije, no, ya se nos fue Saruman, ya se nos fue el Conde Dooku, bueno, sí, ahora me mataron. Bueno, también a Saruman, pero había la esperanza de que regresara como Saruman. Pero sí, no, Sí. justo, yo sí No, creo y que por eso, Le estábamos... qué bien le quedó el papel, o sea, sí, no pi- aparte conoció al autor, o sea, imagínate eso. no, y genuinamente era muy fan del Señor de los Anillos, o Sí, sea, que tengo entendido que todos los años se aventaba el Señor de los Anillos, o sea, leía el Señor de los Anillos. sí, O no, sea, no, un Sin actorazo. ocultar ningún dato. ujú. O sea, Y él, si estuviera aquí, hubiera escuchado nuestro retro sí, review. hubiera estado de invitado ahí. Wow. No, pero sí, ahorita pensándolo bien, yo creo que por eso no se llevaron a Aragorn, porque pues, sí quedaba estas cosas pendientes aquí en la Tierra, y que justo eso también tiene estas analogías, ¿no? Con la vida, como bien lo dijeron, ¿no? Que pues el mal siempre va a estar ahí, que va, que está en ti, pues sacar lo mejor de ti y ante la adversidad, pues seguir por el camino del bien, por así decirlo. Una gran saga. Muy Y cierto. Pero unos grandes libros. grandes Perdón. libros. Y regresando a Christopher Lee, Ah, ok, sí. nació de 93 años y medía 1.96. Ujú. Ya, se acabaron los datos. Primo de Ian Fleming. Ah, Imagínate, ¿no? Ya. No puede ser. Era el verdadero James Bond, o sea, imagínate. Espía en la Segunda Guerra Mundial. Wow. era el verdadero todólogo, wow. Qué padre. ¿Qué querría Pues ahí hacer a los está. 90? Seguro No inventes. no me gustaría hacer algo. Ah, me faltó mira. A los 17 años fue testigo de la última ejecución pública de guillotina en París. No puede ser. Órale. No puede ser. Y que era políglota aparte de todo. Por supuesto. Pues si hay una parte 3, pues tendría que ser Christopher Lee, ¿no? Christopher Lee, la historia de Christopher interpretó al Conde Drácula en 12 ocasiones. No, bueno, ya mejor hay que acabar porque si no aquí voy a sacar 50 datos de Christopher Lee. Pues vamos a terminar. Déjenos sus comentarios lindos y amables. Eso diré. Pero también si les interesan otras secuelas, otros datos que nos hagan falta, pues aquí los leemos. Genuinamente los leemos todos. Siempre leemos. Y ya, eso es todo. Vámonos. Vámonos antes Pues ahí de que está. Christopher Lee robe nuestro podcast. Porque es lo único que le faltaría. Pues mil gracias, Amorfos. Gracias por estar sumando a este proyecto. Sigan suscribiendo, compartan, recomiendan, de todo. Muchas gracias. Gracias, Eric. Tienen cositas. Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. El octavo Sí, pasajero. Están en el se vi- octavo escalón, ¿no? Es que sí. cuando dijeron, ¿Qué? no, es que cuando dijeron que el octavo escalón, sí, o el octavo, algo del octavo, yo me acordé de Alien y luego fue como el octavo pasajero, me acordé. Ándale. O sea, en el octavo escalón se vienen anuncios. Anuncios importantes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Saludos a Mike. Ya estará de regreso. Saludos a Mike y comenten cosas chidas y no tan chidas también. Todo es bueno. No, eso no. Eso no lo leemos. Bye. Ahí nos guachamos.